Hola, vamos a empezar ahora análisis de covarianza. El análisis de covarianza combina los dos temas que hemos visto anteriormente, que es análisis de regresión lineal vimos, y el análisis de varianza, el ANOVA le llamamos. Entonces como es análisis de covarianza se le llama ANCOVA y vamos a combinar las dos cosas. Entonces en esta parte lo que tenemos, bueno, ¿por qué se combina? Porque acuérdense, en regresión lineal teníamos relaciones entre dos variables, x, y teníamos que ver una relación entre ellas, ¿no? Entonces tendríamos y igual a algo de la forma mx más b, que bueno, no eran estas las letras que usábamos beta 0 y beta 1 me parece, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, y aparte la otra es en ANOVA, lo que veíamos era igualdades entre medias, M1, M2, M3, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en análisis de covarianza combinamos ambos, y claro, pues esto se vuelve más difícil, más confuso, ¿no? Pues luego el alumno se confunde, luego el profe también, bueno, pues ok. Pero entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, primero tenemos grupos. Uy, qué feo. A ver, tenemos grupos, ¿no? Entonces voy a ponerlo, por ejemplo, así: A, B, C, etcétera, ¿no? Tendríamos grupos aquí. Y para cada grupo tenemos datos en X y en Y. Eso es lo importante, que en análisis de covarianza no solo son datos en X, sino datos en X y Y. Entonces aquí voy a tener parejas de datos. Voy a tener X del grupo A, el dato 1, y la Y del grupo A, el dato 1, y luego tengo X, A2, Y, A2, etcétera, ¿no? Aquí XA, ahora X, A, J. Entonces aquí la J va a contar el dato que tenga yo aquí, ¿no? Y bueno, acá en general yo tendría una pareja X y J, y J, y entonces la I lo que está contando es el grupo. Aquí yo lo puse a propósito con letras, pero bueno, a veces se encuentra uno que son números también, pero bueno, lo que importante es eso. El primero, el I, cuenta los grupos, y el J cuenta el número de datos, o sea, de la pareja de datos, en realidad, porque para esto necesitamos eso, parejas de datos, ¿sí? Entonces, bueno, hago esto, y entonces aquí, al final, pues yo puedo ir sumando, ¿sí? Entonces acuérdense que tengo X y Y para A, X, Y para B, X, Y para C. Entonces, pero aquí en cada columna voy a hacer independientemente la suma de X en A, la suma de X en B, a ver, aquí estoy ya revolviendo, tengo la suma de Y en A, la suma de X en B, la suma de Y en B, la suma de X, C, Y, C, etcétera. Para todos los grupos voy a ir sumando las X y las Y. Entonces, a ver, tengo estas sumas y luego tengo la suma en X, la total, digamos. Aquí no le pongo nada, si no le pongo nada es la total. Y bueno, pues va a ser la suma de todas, la suma de X A, la suma de X en B, la suma de X en C, etcétera, ¿sí? Para todos los grupos sumo. Y luego tengo la suma de Y.
La suma de y es la suma de y a, la suma de y en b, la suma de y en c, etc. ¿Sí? Sumo todo. Y entonces, ahora aquí voy a tener dos que van a ser las grandes medias. Gran media para cada variable. Entonces, la gran media en x es la suma x entre el número total de parejas que tenga, ¿sí? Y luego la gran media en y, que es la suma de todas las y entre el número total de parejas, ¿sí? Bueno, el número total me refiero a que todas las de A, todas las de B, todas las de C, ¿sí? Frecuentemente el número de parejas en A, por ejemplo, es el número de parejas en B, pero no tiene por qué ser así siempre. Podría haber ocasiones en que haya una variación, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los problemas reales, el número de A, el número de B, el número de C, en todas las parejas, generalmente es el mismo, ¿sí? Bueno, entonces tengo la gran media y luego tengo que también calcular las medias por grupo. Entonces, ¿cómo van las medias por grupo? Bueno, pues tengo la media de las x en A, que es la suma de x en A, dividido pues, entre el número de parejas en A. Luego, la suma de, bueno, la media de y en A es la suma de y de A entre el número de parejas en A. Luego tengo para el grupo B, x en B, la suma de y de x en B entre nb, y luego la media de y en B es la suma de yb entre nb, y así en general, ¿no? Para C, para D, voy a tener todas las medias correspondientes a cada uno de los grupos, pero tengo que calcular la media en X, la media en Y, y de allí vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ya que tengo las medias por grupo, lo siguiente va a ser que a cada media de grupo, entonces digamos, empiezo con la media en A, le voy a restar la gran media y la elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces, hago esto. Ojo aquí porque a veces se confunde el alumno, bueno, a veces también hasta el profe se confunde. Esto lo hago para la primera pareja de datos, ¿no? O sea, tenía el grupo A, tengo X y Y, bueno, pues entonces para este hago este, y luego para el siguiente dato hago lo mismo, MXA menos GM, y para el tercero hago lo mismo. Entonces en realidad lo que estoy haciendo es simplemente es la media de A menos la gran media. Y aquí me está faltando la X, ¿verdad? Porque aquí ya tengo gran media en X y en Y. Bueno, pues cuando hago esto, en realidad lo único que necesito hacer para sumarlo es multiplicar por el número de parejas de datos que tenga en A. Y lo mismo voy a hacer para B. Hago esto, la media en B menos la gran media, etcétera. Y entonces aquí pues sumo para B la media en B menos la gran media de X al cuadrado. Esto hago para NC, bueno, el grupo C, grupo D, todos los grupos que tenga. Y al final voy a poner aquí, digamos así, MXX, por ejemplo. Y esto va a ser pues la suma de todos estos, la suma de todas las medias. Aquí, bueno, le voy a poner aquí una I, porque aquí está cambiando A, B, C, etcétera, menos la gran media. Y esto, pues, hago toda la suma de ellas y esto le llamo MXX. Luego, ¿qué va a pasar? Que así exactamente lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer para
para las y, o sea, aquí dije que tomo la media en x en a, bueno, pues aquí tomo la media de las y en a menos la gran media en y, la elevo al cuadrado y luego para el siguiente, etcétera. Entonces en realidad lo único que hago es que multiplico todos por el número de datos en el grupo A y va a ser la media y menos la gran media en y al cuadrado, y luego pues para el grupo B lo mismo y el C, etcétera. Entonces aquí sumo para B la media en B menos la gran media en Y, etcétera. Entonces aquí le voy a poner M, y esto va a ser eso, ¿no? Va a ser la suma de las medias y, bueno, pues aquí le pongo I para que cuente los grupos, la gran media en Y al cuadrado, ¿sí? Y por último voy a hacer para, igual para cada grupo, tengo x, y, etcétera, y entonces ahora lo que voy a hacer es que a la media de x en a le resto la gran media de x y la multiplico por la media en y de a menos la gran media en y, ¿sí? Esto lo hago para el primero, para el segundo, para el tercero, etcétera, ¿sí? Y luego voy a sumarles los de BS. Entonces acuérdense, bueno, pues este es el número de datos en A por la media en X en A menos la gran media X por MY en A menos la gran media en Y. Y a esto le voy a sumar los de B, MXB menos gran media de X por MY en B menos gran media en Y si tengo C, D, etcétera, ¿sí? Entonces le voy a llamar MX, y entonces va a ser eso, ¿no? La suma de estos productos. Tengo MX bueno, le voy a poner una I menos GM, la gran media en X, por MY, y aquí otra vez I menos la gran media en Y. A lo mejor es un poco confuso. Cuando haga el ejemplo con datos reales, espero que se aclare. Y si no, pues bueno, ya veremos qué procede después, ¿no? Entonces esto es lo que voy a tener aquí. Y entonces ahora sí, después voy a hacer mi tabla como las que hago para la ANOVA. Esta es la tabla ANCOVA. Y entonces tengo, bueno, a ver, vamos a escribirlo esto aquí, tabla ANCOVA. Entonces la tabla ANCOVA, bueno, pues tengo la fuente de los datos y de los de las sumas y de los promedios y todo, ¿no? Tengo los totales, tengo entre, dentro, y aquí voy a tener una que es por regresión. Acuérdense que se combina ANOVA y regresión. Entonces tengo esto por la regresión y luego tengo las desviaciones o desviaciones de la regresión. Entonces aquí los grados de libertad totales, bueno, pues es el número de parejas total que tenga menos uno. Los grados entre son el número de grupos menos uno. Los grados dentro son los grados totales menos los grados entre. Y aquí este es importante. Los de por regresión es el número de variables independientes. ¿Sí? Sí, porque si tengo y igual a mx más b, esto es algo de dos variables, pero si quito la variable dependiente, pues nada más me queda una independiente, entonces sería una, pero si es regresión múltiple, pues
serían, de todos modos, siempre quitando la variable dependiente, pues me queda aquí siempre el número de variables independientes, ¿no? Y los grados de libertad de las desviaciones de la regresión son los grados de libertad dentro menos los grados de libertad de la regresión, o sea, estos de acá, ¿sí? Entonces allí tendría esto. Bueno, luego después que voy a tener acá, voy a tener la suma de cuadrados en X, luego la suma que no son cuadrados en XY, y luego la suma de cuadrados en Y. Luego voy a tener aquí los promedios, las medias en X, la media de XY y la media de YY. Luego aquí en dentro, pues simplemente voy a tener esta resta SSXX menos MXX. Aquí va a ser parecido, SSXY menos MXY. Y acá no va a caber, pero es lo mismo, SSYY menos MYY. Ahí está. Entonces, esos son los que tengo acá. En el renglón de por regresión, allí, por el momento, voy a tener pero déjenme, sí, es que aquí, bueno, esto de aquí, esta resta de aquí, también se le llama EXX. Esta es EXY y esta de acá es EYY. Sí, porque y luego aquí, ya que haga voy a tener en el, a ver, voy a poner aquí unos renglones, porque si no se está revolviendo todo. Este es este es hasta acá así, ¿no? Y así, y acá, ¿no? Bueno, y las columnas, todas chuecas, van a ser esta, aquí, y esta así, toda chueca. Bueno, y luego, el renglón de por la regresión, lo que voy a tener es esto que tengo aquí, XY, lo elevo al cuadrado, dividido entre XX. Y me va a dar, bueno, luego vemos qué cosa me da, ¿sí? Y entonces aquí, en de aquí voy a tener esta celda de aquí, esta, menos esta de acá, ¿sí? Y aquí, ya que tenga mis desviaciones de la regresión, eso es, ¿no? Entonces aquí, ya al final, lo único que voy a hacer, bueno, esto ya no le pondría aquí renglón, sí. Entonces, tomo las desviaciones de la regresión, que a esas, bueno, no le puse ningún nombre, a ver cómo le pongo esto, de aquí le voy a poner des. Entonces, las desviaciones la voy a dividir entre los grados de libertad de las desviaciones de la regresión. Ajá. O bueno, esto es esto, o a ver, mejor lo pongo así, de FD menos de FR, que es lo que tengo aquí, ¿sí? Esto. Entonces eso lo tengo allí, y esto son las desviaciones del cuadrado, de los cuadrados medios. Este numerito es bueno, uno de los importantes. El otro número importante es B. B es, ¿dónde está? Aquí, XY dividido entre XX. ¿Por qué es importante este? Bueno, porque
me va a dar digamos, la medida de cuál es la mejoría en usar un ajuste lineal para encontrar las medias. Bueno, entonces miren, lo que sigue va más enfocado a la regresión, pero como esta parte es confusa, bueno, todo, voy a dejar esta parte nada más hasta aquí a la mitad y lo que sigue lo vemos en la siguiente clase. Entonces por el momento aquí le dejamos, espero que no se hayan confundido mucho y bueno, pues cuando hagamos ejemplos numéricos allí espero que la confusión quede aclarada y si no pues lo vemos en la clase simultánea. Por el momento eso es todo, gracias por su atención.